Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 554 al 570. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Numeral 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mateo 16, versículo 21. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Lucas 9, versículo 31. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Lucas 9, versículo 35. Numeral 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria, Lucas 24, versículo 26, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota trinitas apparuit, pater in vos, filius in nomine, spiritus in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Numeral 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora, nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3, versículo 21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Lucas 9, versículo 33. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed, y tú, ¿vas a negarte a sufrir? La subida de Jesús a Jerusalén, numeral 557. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9, versículo 51. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13, versículo 33. Numeral 558. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él.
¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Mateo 23, versículo 37. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, versículos 41 al 42. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, numeral 559. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Lucas 1, versículo 32. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria, Salmo 24, versículos del 7 al 10, entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, versículo 26, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. Numeral 560. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Resumen, numeral 561. La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Numeral 562. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Numeral 563. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Numeral 564. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Numeral 565. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. Numeral 566. La tentación en el destierro muestra a Jesús, humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. Numeral 567. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. Numeral 568. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Colosenses 1, versículo 27. Numeral 569. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. Numeral 570. La entrada de Jesús en Jerusalén
manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.